Por tanto, lo que se trata de ver es eso, hacerles conscientes sobre todo de qué repercusiones tiene la construcción de esta identidad digital, y luego también, ya digo, hacerles conscientes de las consecuencias de su acto, es decir, esa anonimicidad que se construye, ¿no?, a través de la pantalla, el hecho de que tú estés detrás de una pantalla y pueda parecer que no te va a pasar nada porque nadie va a saber que lo estás haciendo. Se trata de muchas veces enseñar a los adolescentes que esto no es así. Es decir, una vez que se publica, una vez que se denuncia un acto delictivo digital, la policía tiene su brigada tecnológica que por la dirección IP o por el teléfono, etcétera, se puede identificar perfectamente quién lanzó determinado bulo, de dónde parte determinada mentira, y por tanto quién tiene la responsabilidad sobre determinado hecho, ¿no? O bueno, cualquier campaña que se ha hecho contra algunos profesores de instituto a través de internet, luego se ha localizado a quién es, a través de un perfil falso, quién es el que ha empezado esa campaña. Y ya digo, es decir, enseñarles que aunque parezca que eso no tiene consecuencias, sí que las tiene, y que de hecho algunas están tipificadas como delitos. En el tema digamos, de la construcción de la identidad o del control que nosotros tenemos de la identidad digital, claro, aquí forman parte muchas cosas, es decir, no es solo todo lo que tiene que ver con estos hechos, ¿no?, como el ciberacoso y todo este tipo de problemáticas, es decir, es algo mucho más amplio, lo que les decía antes, ¿no?, de a través de las búsquedas que nosotros hacemos, se puede saber qué determinado producto estamos buscando o eso, ¿no? Es decir, si a mí yo en un momento dado busco un producto concreto, como lo que les decía antes, ¿no?, un instrumento musical, a través de las cookies, la publicidad sabe lo que estamos buscando y puede afinar más en lo que queremos nosotros, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque los adolescentes también son objetivos para muchas empresas de publicidad, como consumidores, y por tanto a ellos también les interesa ver qué identidad están construyendo los adolescentes para ofrecerles un producto más personalizado, digamos, para ellos. Por tanto, dentro de todo lo que es el tema de la publicidad, también tenemos que educarlos un poquito en que sean conscientes de que ellos también van a ser bombardeados por la publicidad, y que sepan lo que significa y cómo ser críticos un poco también, ¿no?, con lo que ven a través de la pantalla. Sobre todo, una de las grandes, digamos, disrupciones ha llegado con el móvil. Cuando estaba el ordenador era un poco todo más fácil, porque es como el teléfono, ¿no? Antes nosotros llamábamos a un sitio, ahora ya no, ahora llamamos a una persona, porque antes los teléfonos estaban en un sitio fijo y ahora no, ahora como todos tenemos uno en el bolsillo, pues llamamos no al sitio sino a la persona. Entonces, depende un poco también, ¿no? Pero por ejemplo hay aplicaciones que muchas veces no somos conscientes y tenemos activada la ubicación. Y a través de eso se pueden hacer pautas de qué movimiento está teniendo una persona, y a partir de ahí, bueno, pues si alguien lo espía, puede hacer un patrón. Ya saben ustedes, por ejemplo, muchas personas que tienen que tener un nivel de seguridad, lo primero que hacen es no hacer el mismo camino todos los días, ¿no? Bueno, pues va un poco por ahí. Y muchas aplicaciones, es cierto que algunas directamente no cumplen la ley de protección de datos, y tenemos que estar un poco atentos, porque, ya digo, en ese consentimiento que muchas veces nosotros damos sin mirar, estamos dando permiso al programa para que nos monitorice en todo momento. Y en principio las aplicaciones, cuando recopilan datos sobre nosotros, esos datos en principio, ya digo, no pueden venderlos a otras empresas. Pero digo en principio porque seguramente a algunos de ustedes les habrá llegado un correo electrónico vendiendo, yo que sé, Viagra o cualquier otra cosa, y pensamos, ¿y esto de dónde ha salido? Bueno, porque en un momento nuestro correo electrónico está en una base de datos que se compra y se vende en el mercado negro, ¿vale? Están ahí nuestros datos y se utilizan. Sea como sea, bueno, ya digo, mientras estemos concienciados de que existen este tipo de determinados de problemas, bueno, pues con estar un poco más atentos es suficiente. No les voy a pedir que lean las letras chicas del acuerdo de términos y condiciones, porque ya digo, eso está hecho para que nadie se lo lea. Eso los abogados son expertos en eso. Y luego, ya digo, todo lo que tiene que ver con la geolocalización, por cuanto hoy día es relativamente bastante fácil a través del móvil localizar a cualquier persona. Por tanto, reglas para cuidar la privacidad, no solo la nuestra, sino sobre todo la de las demás personas,
Por cuanto, ya digo, por cuanto existe el derecho de la salvaguardia al honor, en la intimidad y la imagen de terceros, lo primero es preguntarte qué información de otras personas puedes estar exponiendo en un momento determinado y asegurarte de que a ellos no les importa. Es decir, a mí me ha pasado más de una vez que alguien ha colgado una foto donde yo aparecía, me ha etiquetado, porque saben que en Facebook se puede decir, menganito, estás ahí, pero lo han hecho sin mi permiso. Dependiendo de qué foto, he podido decirle, mira, fulanito, esta foto no quiero, no solo que esté mi nombre o no, sino que esté directamente en internet, porque es mi imagen y yo tengo derecho a que la elimines de aquí. Hay determinado tipo de situaciones, en principio, por ejemplo, en lugares públicos, tú no te puedes negar, sobre todo si estás viendo la cámara. Bueno, pues yo, por ejemplo, no podría negarme a que me estuvieran grabando por cuanto estoy viendo la cámara y veo, y me han advertido antes de que esto iba a ser así, he dado mi consentimiento, pues no hay ningún problema. Pero si ustedes ven una foto en la que no han dado su consentimiento, pueden pedir que la emborronen, digamos, su cara, o que por lo menos eliminen esa foto de donde está. Por tanto, si etiquetamos a otra persona en una foto también, tienes que hacerlo sin engañar a nadie y asegurándote de que no moleste también a esa otra persona de lo que estás haciendo. No publicar como regla general fotos o vídeos de nadie sin tener su permiso, y si lo quieres hacer, por lo menos pide ese permiso, adviértelo y dilo, que en principio no suele haber ningún problema, pero eso sí, dilo antes. Y luego, en el tema de la privacidad, bueno, pues sobre todo, ya digo, ¿cuántos de ustedes han configurado o han visto las opciones de configurar la privacidad en alguna red social? ¿Saben que existe esa opción o no lo han visto nunca? Es decir, Google lo hizo un poco más fácil con su red social, pero como no ha despegado mucho tampoco. Facebook deja construir una especie de círculo o de listas, digamos, ¿no? Es decir, yo tengo a mis primos, tengo a mi familia, tengo a mis amigos y luego tengo a mis compañeros de trabajo. Puedo hacer listas donde incluya a cada persona en función de lo que sea en esas listas y configurar niveles de privacidad, de tal forma que yo puedo publicar fotos para que solo la vea mi familia, o publicar fotos para que la vean mi familia y mis amigos, o publicar fotos que solo vean mis compañeros de trabajo. Todo eso es configurable. Ahora bien, normalmente Facebook por defecto todo lo hace público. Si no lo modificamos, todo lo que colgamos en internet es completamente público. Y además en las letras chicas se especifica que cuando nosotros subimos una foto a Facebook, en parte deja de ser nuestra. Es propiedad también de Facebook. Por tanto, ya no nos pertenece a nosotros, es decir, ya no tendríamos control sobre eso, estamos perdiendo el control sobre esa foto. Por tanto, si no conocen la privacidad de esas redes sociales, antes de enseñar a cualquier adolescente, primero investiguen ustedes, es decir, primero métanse, que no hay ningún problema, lo van viendo cómo se configura y luego se lo pueden explicar tranquilamente también a los adolescentes, aunque muchas veces incluso ellos nos lo podrían explicar a nosotros, porque probablemente ellos también se habrán molestado muchas veces de ver qué hay ahí. La regla de oro, ¿no? Pensar antes de publicar, esto es relevante para alguien, o sea, da información, es preferible no publicarlo, ¿para qué? El tema de las contraseñas, no sé cuántos de ustedes utilizan contraseñas seguras, entendiendo por contraseña segura, no utilizar, por ejemplo, fecha de nacimiento, aniversario de boda o fecha de nacimiento de los hijos. No hablemos ya de 1, 2, 3, 4, 5, 6, esa ya digo yo que estará desterrada, pero son más comunes de lo que nosotros nos creemos. Es decir, es relativamente fácil adivinar en parte la contraseña de casi cualquier persona. Los hackers, hombre, a no ser que seamos objetivos de los hackers, no es lo normal, pero si algún hacker quiere normalmente acceder a nuestra contraseña, no lo hace así tecleando como salen las películas, no, utilizan una cosa que se llama ingeniería social, que es tan fácil como hacer una llamada, pasándose por cualquier entidad, un banco por ejemplo, o una entidad de seguros, y prácticamente con 3 preguntas son capaces de adivinar, con 3 preguntas y con los datos que extraen de nosotros en internet, son capaces de adivinar casi cualquier contraseña. Es decir, es bastante más fácil si no utilizamos una contraseña segura. En fin, es otro aspecto más de la privacidad que todos podemos cuidar un poquito y que utilizando, hay programas concretos que generan claves privadas, complicadas de descifrar y que muchas veces, aunque sean difíciles de recordar, quedan apuntadas, digamos, en fin, programas que manejan eso, aunque lo más práctico es lo de siempre, lo de toda la vida, una libretita.
Una contraseña difícil, pues no sé, yo por ejemplo un truco que tengo es utilizar en vez de letras números, en vez de la I un 1, en vez de una O un 0, y así complica un poquito más la clave. Pero hagan lo que hagan, es decir, hoy día que tenemos tantas cuentas o que utilizamos tantos servicios de internet, si tenemos una contraseña para cada uno, o lo apuntan o utilizan un programa de estos de los que les digo, si no estamos completamente perdidos. Pero que utilicen contraseñas lo más complicadas posible, porque es una garantía también de que nadie, porque eso se hace también, va a robar nuestra identidad, va a hacerse con nuestro perfil y va a utilizarlo para publicar cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Todo esto también combinado con el uso, por ejemplo, de wifi públicas. Cuando se utilizan wifi públicas hay que intentar no usar o no dar determinado tipo de contraseña. ¿Por qué? Pues porque en las wifi públicas, como el acceso está abierto, usted, pero también ella o yo podemos entrar, hay determinados programas que capturan los movimientos de teclas. Y si yo sé que está usted entrando en un banco y teclea una serie de 6 dígitos, probablemente eso sea la clave para entrar a la cuenta del banco. Los bancos, de todas formas, con el tema de la seguridad se lo han tomado bastante en serio y, bueno, están implementando un montón de programas de ciberseguridad y ahí es bastante seguro. Pero, en general, si utilizamos wifi pública, intentamos no utilizar determinado tipo de servicios, o por lo menos no utilizar servicios que necesiten, en principio, contraseña. Hasta hace bien poco, WhatsApp, por ejemplo, no utilizaba cifrado entre comunicaciones. Ahora sí ha empezado a utilizarlo como una manera segura. El cifrado básicamente es que, aunque nosotros no lo sepamos, yo tengo una clave en mi teléfono, ella tiene una clave en su teléfono, y solo mediante esas claves podemos leer ambos los mensajes que nos cruzamos los unos a los otros, ¿vale? Eso se está implementando cada vez más en las comunicaciones y, no sé, por ejemplo, cuando alguien decide hacer una filtración como la de los papeles de Panamá, normalmente se hace a través de una clave privada para que solo el emisor y el receptor puedan saber lo que se está hablando ahí. Pues básicamente para que nadie más, el FBI, la CIA, etcétera, puedan saber qué se está diciendo ahí. Y luego, no sé si alguno ha utilizado alguna vez o conocen lo que es la navegación privada o el modo de incógnito en el navegador. Todos los navegadores, o prácticamente todos, han implementado lo que se llama un navegador de incógnito. Es decir, tú puedes usar el navegador de incógnito de tal forma que ahí en ese momento el ordenador no está registrando ni historial, no almacena cookies tampoco, en fin, como una especie de navegación un poco más segura, por decirlo de alguna forma. Nosotros cuando buscamos en Google, Google nos da resultados en función de lo que previamente hemos estado buscando. Si lo hacemos con el modo de incógnito, no. Entonces es como una especie de anonimización de nuestras búsquedas en Internet. Y luego mantener esa actitud proactiva en defensa de nuestros datos, es decir, que cuando veamos que se está infringiendo alguno de nuestros derechos con respecto a los datos, pues que hagamos algo activo con respecto a ello, pues pidamos la cancelación, pidamos que se borren nuestros datos y si algo es constitutivo de delito, por supuesto, lo primero que tienen que hacer es acudir a la policía directamente, ¿no? Que no nos quedemos parados, porque eso al final va en contra nuestra. Algunos riesgos por la vulneración de la privacidad de los menores. Ya digo que en principio parece que es cierto que los menores están bastante más preocupados por la privacidad que el resto o que las generaciones más adultas. En España, en principio, solo se puede tener acceso a redes sociales a partir de los 14. Sin embargo, esto a veces se incumple. Es decir, o bien se miente en la edad, o bien los padres son los primeros que no impiden el acceso a su hijo a determinado tipo de redes sociales a partir de esa edad. En principio, solo un 55% de los menores sabe configurar la privacidad. Ya digo, si esto lo vemos más edades, ese porcentaje va creciendo. Pero aún así sigue siendo un porcentaje muy alto de personas que no saben configurar correctamente la privacidad o por lo menos establecer esos límites con respecto a lo que se publica y a lo que no. Más grave aún, es decir, ya no solo saber configurar la privacidad, sino que casi 1 de cada 10 menores publica datos personales directamente, es decir, facilita su número de teléfono o su dirección o manda fotos a desconocidos o dicen qué colegio está o da su edad directamente, en fin, determinados tipos de datos que nosotros quizá tenemos más precaución a la hora de darlo, pero ellos no. Lo que les decía antes con respecto al derecho al olvido, cada vez está aumentando más
las peticiones que se hacen para que Google, por ejemplo, borre determinados rastros de Internet, pues eso, ¿no? Para que alguien que se llame como yo y que ha tenido algún problema con la justicia no aparezca ahí como lo más relevante. Y ya digo, una de las cosas que más preocupantes son es que hasta el 70% de las padres o madres publican fotos de sus hijos menores de 2 años, ¿vale? Ahora mismo quizás no son problemas, pero más adelante el hijo puede decir que no estaba de acuerdo con ese tipo de uso de su imagen. De hecho, hasta un 24% lo que decía Luisa, ¿no? Son fotos de recién nacidos o incluso ecografías, ¿no? Antes de que nazcan ya tienen imagen digital en Internet. Con respecto a menores de 12 años, también hasta el 12% utiliza como nombre de usuario su propio nombre. Normalmente se les suele aconsejar que utilicen un nombre falso, bueno, un nombre falso en el sentido de una identidad que no sea su nombre todavía, es decir, que eso lo hagan más adelante, pues cuando sean adultos, ya digo, para todo el tema de buscar trabajo, etcétera. Pero mientras tanto que utilicen seudónimos, que se llama, ¿no? Es decir, pues si hay una serie que les gusta, pero que sé, Pokémon, no sé cuánto, pues que lo utilicen como nombre de usuario antes que su nombre. Y luego, un dato que también es especialmente preocupante, pero por lo menos sorprende, es que, pero ya digo, no sorprende cuando sabes que los adolescentes están más dispuestos a esas nuevas experiencias, pero hasta uno de cada 5 menores de 12 años ha acudido a una cita con alguien que ha conocido por Internet. Es decir, fiándose de que lo que está viendo de la otra persona es real. Ellos creen que van a ver a una chica o a un chico con su misma edad y a lo mejor no es así, y se encuentran con alguien bastante más mayor. ¿Qué va a pasar con la privacidad en el futuro? Pues ya digo, podríamos plantearnos si va a haber incluso privacidad en un futuro. Hay una serie que se llama Black Mirror, no sé si la han visto, me parece que a España no ha llegado. Una serie que plantea el hecho de que nos implanten un pequeño chip aquí en la cabeza, estamos hablando dentro de muchos años, o quizá no tantos, pero que nos implanten un chip que grabe absolutamente todo lo que estamos viendo, ¿no? Como esa cámara que me está grabando a mí, imagínense que nuestro cerebro pudiera grabar, un pequeño chip pudiera grabar todo lo que hacemos a lo largo del día. Y entonces en una entrevista de trabajo, directamente lo que se nos pide no es ver nuestro perfil, sino me deja usted acceder a su chip y a partir de ahí yo puedo extraer toda la información que necesito. Sería como una especie de pérdida completa de la privacidad, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos...? Que ya no habría diferencia entre un perfil público o privado, sino que todo sería completamente público. Hay gente que dice, bueno, a mí no me importa porque yo no tengo nada que esconder, pero tampoco es eso, ¿no? Es decir, si tú quieres hacerlo público, tú puedes exhibirte hasta donde tú quieras, pero es como la regla clásica del derecho, ¿no? Tus derechos empiezan donde acaban los míos, o al revés, ¿no? Si algo colisiona con mis derechos, entonces no puedes entrar ahí. Determinadas problemáticas, pues, que tienen que ver con lo digital, algunos vamos a entrar luego en detalle, ¿no? Como el ciberbullying, ¿no? Menores que son acosados a través de Internet, bien como consecuencia o bien como causa, ¿no? Es decir, muchas veces el acoso empieza en la escuela y se traslada al ámbito digital y otras veces al revés. Otras veces empieza en lo digital y acaba en lo físico. Además con consecuencias bastante fatales en algunos casos. Todo lo que tiene que ver con grooming y sexting, sobre todo, ¿no? Es decir, el sexo por Internet. Todo lo que tiene que ver con robo de identidad, con engaño para hacerse con la identidad de alguien o con determinados datos. Todo lo que tiene que ver con daño a nuestra reputación, es decir, pues el ejemplo que les ponía antes, ¿no? Una chica que le manda una foto a su novio y cuando rompen, él utiliza esa información pues para vilipendiarla en las redes sociales, para ponerla, en fin, para insultarla, etcétera. Hay cosas, digamos, un poco menos graves, pero que entran también en esta parte, como sería el tema de la publicidad, es decir, que está recogido, que se puede buscar información y que las empresas publicitarias recopilan información sobre nuestros gustos o nuestros hábitos para ofrecernos determinados productos y todo esto aplique a los adolescentes, o qué uso comercial se haga de nuestros datos o incluso digo, llegar a temas como el de la suplantación de la identidad. Ya hay algunos casos, es decir, desde Carrefour, que fue multado por exponer la imagen de un menor de edad. Este fue el caso de alguien que compró un portátil, usó el portátil, metió fotos personales, familiares en el portátil y antes de venderlo no lo borró.
sino que devolvió el portátil tal cual estaba. La tienda tampoco lo borró, y entonces lo puso en el expositor a la venta con esas imágenes, o sea, de tal forma que las imágenes se veían de forma pública. Y al final se reconoció que la responsabilidad era de Carrefour, que era el que tenía que haber limpiado completamente y no haber utilizado esas fotos como parte de la publicidad para vender el producto. Hay casos también incluso que por empezar a mandar mensajes negativos en Facebook y empezar a insultar a un profesor, al final descubrieron quiénes fueron y fueron expulsados del colegio. Es decir, esto es cuando se le trata de inculcar a los chavales que sus actos tienen consecuencias y que sus actos, aunque en la forma digital pueda parecer que son menos peligrosos o siguen siendo constitutivos de delito y por tanto tienen sus consecuencias. El tercero fue un experimento que hizo una profesora para enseñarle también a sus alumnos algo que se nos olvida, ¿no? Y es que Internet nos conecta a todo el mundo y algo que en principio puede parecer que no le interesa a nadie, se puede formar tal bola que puede llegar a, ya digo, hasta Australia, Nueva Zelanda, donde sea, en el sentido de que ella pidió a sus alumnos que colgaran una foto y pidió que esa foto se expandiera, se compartiera lo máximo posible, y los alumnos vieron que en apenas 6 días se consiguieron 4.200.000 de me gusta y 100.000 compartidos. Es decir, en poco tiempo, cómo poco a poco fue alcanzando a tanta gente, porque estamos conectados en red. Es decir, la teoría, por ejemplo, de los 6 grados de separación, ¿la conocen? Hay un experimento que se hizo con cartas hace muchos años, que mostraba que toda la sociedad estamos conectados con solo 6 personas. Es decir, yo conozco a Luisa, que Luisa conoce a alguien, que ese alguien conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, y así podemos conocer a todo el mundo. Pero todo el mundo me refiero a todo el planeta. Si estamos conectados tecnológicamente, eso es todavía mucho más fácil. Bueno, lo que hizo la profesora fue poner de manifiesto esto para que los alumnos fueran conscientes. Y una muestra de cómo todo eso está conectado es lo que le pasó a Tessa, ¿no? A esta chica de Hamburgo, que empezó a invitar a su fiesta de cumpleaños a unos cuantos amigos por internet. La invitación fue corriéndose, fue moviéndose por internet y llegó al final a 1.500 personas se plantaron en la casa de la chica para celebrar el cumpleaños, ¿no? Vente a tal fiesta, tal, y esto se fue multiplicando de tal forma que es lo que decía antes, ¿no? Es decir, ¿qué pone esto de manifiesto? Que las redes sociales, que todo lo que es lo digital tiene un gran efecto multiplicador sobre todo lo que hacemos, y que aunque parezca que, bueno, pues que esta foto solo la ve mi tía, mi prima y mi amigo, si pasa algo con esa foto la puede ver cualquiera en cualquier parte del mundo, y que muchas veces se nos olvida eso. Bueno, aquí hay en fin, este taller también está muchas veces planteado para grupos un poco más chicos, hay una dinámica de grupo, pero lo que se plantea es en función de, cuando se detecta un problema, en función de nuestro papel dentro, digamos, de todo el entorno, podemos hacer determinado tipo de cosas o no. Es decir, ante un menor, por ejemplo, que está sufriendo acoso, si somos los padres podremos hacer algo, pero también si somos el profesor podemos hacer algo. También si somos su amigo podemos hacer algo. O también incluso si somos meramente su vecino y somos nosotros los que detectamos algo o vemos algo. Todos, en cualquier momento, como miembros de la sociedad, podemos hacer algo. El ejemplo clásico es cuando antes en los pueblos se decía, es que antes se podía jugar en cualquier sitio del pueblo, no había miedo. ¿Por qué? Porque todos hacíamos un poquito de padre, ¿no? Ya digo, sobre todo eso pasa en los pueblos, porque todos nos conocemos. Entonces, como todos nos conocemos, sabemos que ese es el hijo de María, que el otro es el hijo de Ramón y el otro el hijo de Fernando, ¿no? Entonces, todos hacemos un poco de vigilantes, ¿no? Digamos, de un poco de protectores. Con las redes deberíamos también hacer lo mismo, es decir, si los padres no se están enterando de lo que pasa ahí, nosotros tenemos también que dar ahí el toque, o se lo podemos decir al profesor. Ahí, cuando son los adolescentes, normalmente lo que se les trata de enseñar es que muchas veces son ellos los que tienen la fuerza de parar un acoso, porque en el momento en el que tú no le ríes la gracia que está haciendo ese otro, estás cortando ese acoso, por ejemplo. O en el momento en el que tú le dices, mira, a mí esto o esta foto que estás difundiendo no me parece bien y si sigues así voy a denunciarte. Si un adolescente es capaz de romper ahí,
es probable que el acoso no pase a más. Pero con el acoso en concreto, el gran problema es el silencio, ¿no? Es decir, que nadie diga nada implica la aprobación de lo que está haciendo esa otra persona. Por tanto, como miembros de la sociedad, y aunque pueda parecer que no podemos hacer nada, todos tenemos o podemos aportar algo, todos tenemos nuestro granito de arena. Como decía antes, cualquier problema físico o digital, ya digo, lo digital muchas veces lo único que hace es poner de manifiesto o multiplicar los efectos de lo que pasa en lo físico. Es decir, un acoso que empieza en el colegio, gracias a la red social puede hacerse mucho más virulento, mucho más violento o más extensivo a lo largo de las redes sociales. Pero todo al final se detecta de la misma forma. Cualquier cambio físico que veamos en el adolescente, cualquier ya digo, cambio psicológico, ¿no? Es decir, cualquier mínimo cambio que nosotros podamos detectar en el adolescente nos está diciendo que algo está pasando ahí, en su estado de ánimo, ¿no? O que antes estaba constantemente publicando cosas en Facebook y ahora no lo hace. Pasa algo, ¿no? Es cuando tiene que saltar la voz de alarma. Claro, cuando ocurre algo, ya digo, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues lo primero es intervenir, es decir, además de una forma que pueda a veces parecer que no somos nosotros los indicados, siempre que intervenga alguien estamos parando o por lo menos estamos detectando el problema y estamos empezando a solucionarlo. El ejemplo que se pone, ¿no? Es decir, una imagen que empieza a difundirse por redes sociales y que afecta a una menor, lo primero que tenemos que hacer es comunicárselo a alguien, al centro, a los padres, a quien sea, para empezar a tomar cartas en el asunto. ¿Lo primero para qué? Bueno, pues para que se retire esa imagen. Si sabemos quién ha colgado esa imagen, lo primero es decírselo que puede estar constituyendo delito y tiene que retirar esa imagen. Y si no, para que la policía sea los que detecten quién está moviendo esa imagen y sean ellos, porque son los que tienen capacidad para hacerlo, para retirar determinado tipo de imágenes de la red social que sea. Normalmente, bueno, pues que todo parte, digamos, de la observación, ¿no? Es decir, de observar, estar un poco atento a lo que está pasando, ¿no? Es decir, ya que con los adolescentes es esa edad tan crítica, siempre tenemos que estar más atentos que de lo normal para detectar determinado tipo de pautas. Ya digo, normalmente, ¿qué es lo que se hace si no somos parte implicada, si no somos los padres, si no somos los padres o madres, si no somos los tutores o no somos los profesores del centro? Pues poner en caso de ellos, que sí que son los más afectados, lo que está pasando, ¿no? Cualquier cosa que detectemos. Y si además, bueno, en el tema educativo sí que hay ciertos protocolos que se están implementando en todo este tipo de temas, pero si el centro no es capaz de detectarlo, en ningún momento va a poder aplicar ese protocolo. Pero lo que quiero decir es que muchas veces alguien puede detectar algo, alguien puede ver algo y el resto no, y ese alguien es el que puede dar la clave para empezar a moverse, por lo menos para empezar a observar qué está pasando. Algunas pautas que hay que seguir. La primera es empezar a guardar pruebas. Si aún no lo hemos denunciado a la policía, que es lo primero que van a hacer ellos también, lo primero es guardar pruebas, hacer pantallazos, ¿no? Hacer fotos a determinados tipos de cosas, o guardar toda la información que podamos en un pendrive para luego suministrársela a la policía. Que aparezca la fecha, por ejemplo, para saber cuándo ha empezado todo este proceso. En fin, toda la información que podamos recopilar luego va a servir en todo lo que es la investigación. Nosotros mismos, como usuarios de las redes sociales, podemos pedirle a Facebook que retire determinado tipo de fotos, sin tener que llegar a que sea la policía la que lo haga. Si bien es cierto que cuando es la policía les van a hacer más caso que a nosotros, las cosas como son. Aún así, ustedes lo habrán visto en algún momento que cuando hay alguna publicación, en la pestaña, dependiendo de la red social, pero normalmente podemos denunciar esa publicación. Podemos decir que el contenido que hay ahí es inapropiado o que es contenido de publicidad encubierta. Normalmente se puede denunciar y en principio la red social va a mirar qué está pasando ahí para ver si hay algún problema. Esto al final también tiene algunas paradojas. Por ejemplo, saben que en Facebook no se pueden enseñar madres lactantes, ¿no? No sé si lo saben, ¿no? No se pueden mostrar fotos, cuando pocas imágenes hay tan bellas que una madre dándole el pecho a su hijo. Sin embargo, no se puede, ¿no? Hace poco me enseñaba mi mujer un vídeo en YouTube que para explicar una exploración del cáncer de mama, en lugar de utilizar a una mujer, que entonces hubieran prohibido el vídeo, lo que hacen es utilizar a un hombre gordito que tenía tetas. Ya está, simplemente. Pero una paradoja, ¿no? Es decir, ¿por qué con uno sí y con el otro no? Cuando el fin no es un fin, digamos, sexual,
sino que era un fin divulgativo, ¿no? o educativo. Pero bueno, podemos ponernos en contacto con esas redes sociales o con los buscadores para que denunciar determinado tipo de contenido inapropiado y para que se empiecen a tomar cartas en el asunto de que esa foto tiene que ser retirada, etcétera, etcétera. Por supuesto, denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos o denunciar ante la policía o la Guardia Civil si meramente tenemos la sospecha que puede ser constitutivo de delito, aunque luego no lo sea, pero por lo menos que sean ellos y que sean las unidades de delitos cibernéticos las que empiecen a observar si ahí está pasando algo o si hay algo que puede ser, como digo, constitutivo de delito. Pero al final se trata de que toda la sociedad actuemos en conjunto, es decir, de que ya que estamos interconectados y ya que estamos unidos para determinado tipo de cosas, vamos a aprovecharnos también para esto. Es decir, es como si nosotros como madres detectamos algo en un momento dado, el grupo de WhatsApp de las madres también está para eso, ¿no? Está para decir, oye, ¿habéis notado algo así con respecto a este chico? Yo es que lo veo más raro últimamente. Y si empieza a verse que pasa algo, pues ya estamos dando nosotros la voz de alarma. También depende un poco de con qué tipo de menores estemos trabajando. Es decir, una cosa es cierto que son los adolescentes y otra los menores. Los menores, como están aprendiendo, necesitan, y muchas veces aunque parezca que no, quieren que esté el padre ahí al lado enseñándole y ayudándole a utilizar, no las redes sociales porque son muy chicos, pero sí por lo menos a utilizar internet, a hacer búsquedas, etcétera. Cuando son más adolescentes es cierto que no quieren que estemos ahí, pero la forma de enseñar que tenemos es más indirectamente, enseñándoles cómo utilizamos nosotros las redes sociales, ellos aprenden a utilizarlas. Es decir, si el menor ve que nosotros publicamos cada desayuno que hacemos, bueno, pues él va a ver que eso es la forma de hacerlo y también lo va a hacer. Que no tiene que por qué tener nada malo, pero, en fin, que sepamos que él nos va a copiar, así como nos ha estado copiando todo el resto a lo largo de toda su vida. Pero sí que es cierto que los adolescentes, como necesitan más su espacio, no quieren nuestra intervención más directa y tenemos que hacerla de otra forma, ¿no? Tenemos que hacerla de forma un poco más indirecta, pero sí que es cierto que tenemos que dejarle muy claro todos esos criterios de cómo gestionar su privacidad y de cómo gestionar su identidad digital. En el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y su entorno, digamos que el protocolo que se suele implementar en las escuelas, normalmente se establecen estos principios, ¿no? Este decálogo de principios, que lo primero es el diálogo, es decir, lo primero es hablar, lo que decía antes, si detectamos algo lo primero es comentarlo, ¿no? Que muchas veces estamos muy comunicados pero hablamos poco, o sea que tenemos que dialogar un poco más muchas veces, se echa en falta. Enseñar a configurar la privacidad, como les decía al principio. Lo de seleccionar los contactos tiene que ver con eso que les decía de que ellos como que están más dispuestos a establecer una amistad desde cero y se hacen amigos de cualquiera en cualquier red social, aunque nosotros no. Pero por lo menos, si no ser selectivos de aceptar o no, por lo menos sí ser selectivos de hacer por lo menos dos listas, ¿no? Como les decía, de privacidad. Alguien a quien conozco y a los que, bueno, conozco, pero a lo mejor no tanto, ¿no? Y ser conscientes de utilizar esa forma de privacidad. Revisar esos ajustes periódicamente, porque de vez en cuando Facebook actualiza sus normas, lo hace de manera unilateral y nos dice, bueno, ¿aceptas? Sí, o acepto otra vez, y ya está, y parece que no ha pasado nada. Y a lo mejor ahí lo que estamos firmando es que de nuevo todo lo que estamos haciendo sea público, ¿vale? Ya digo por defecto, porque además es con lo que juegan las redes sociales y la información, es que todo eso sea público. Enseñar a examinar de forma crítica lo que otros publican, es decir, esto como cuando en los años 60 con la televisión hubo todo un movimiento crítico que decía que la tele atonta, ¿no? Y que la tele iba a matar al cine, etcétera, etcétera. Y se ha demostrado que no, que es un medio de comunicación más, donde si nosotros estamos alertas y no nos, digamos, tragamos todo lo que sale por televisión, seremos conscientes de que el medio de comunicación como tal da un mensaje y ese mensaje no tiene por qué ser completamente real, digámoslo así. Es como si alguien ve Gran Hermano y se cree todo lo que está pasando ahí, o que lo que están mostrándonos ahí es la realidad, ¿no? Cualquier reality que veamos nos lo venden como que esto es la realidad, pero no es así, es una realidad cortada, mostrada, nos están mostrando esto y no nos están mostrando lo que está pasando aquí detrás, es algo mediado que se llama. Igual que ocurre con la televisión, pasa con internet, es decir, tenemos que enseñarle un poco también a los menores a que sean críticos y a que no se crean todo lo que sale por internet, por el mero hecho de que salga en internet, es lo que le ha pasado pretendidamente periodista a este hombre, ¿no? El Inda,
que colgó una cosa que haya visto en internet, pum, la colgó tal cual, sin haberse asegurado, y eso que es periodista, sin haberse asegurado de si eso era real o no, etcétera, etcétera. Entonces no podemos creernos todo lo que sale ni por la tele, ni por internet, ni por ningún sitio. Lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a ser críticos con la realidad que les rodea. Y predicar con el ejemplo, ¿no? Lo que les decía. Si nos ven a nosotros utilizar de una manera responsable las redes sociales, utilizar internet, van a aprender a utilizarlo de la misma forma que nosotros. Proteger la información más delicada, es decir, enseñarles que no hay por qué publicarlo todo, ¿no? O se puede publicar en función de determinado tipo de cosas, en fin. Y sobre todo esa información delicada con la estadística que les enseñaba antes, ¿no? Que los menores de 12 años publican incluso nombre, apellido, dirección, en fin, esa publicación, o sea, esa información mucho más sensible es la que tenemos que enseñarles, que es la primera que no se publica en ningún sitio. Y luego controlar desde dónde y de qué forma nos conectamos, que es lo que les decía antes de si estamos en una wifi pública, no hacer determinado tipo de cosas, si estamos en una privada, o si nos conectamos, bueno, pues si queremos cierta privacidad, utilizar ese modo de incógnito que tienen todos los navegadores, o esa navegación privada. Incluso si somos un poco más, digámoslo así, paranoicos, podemos utilizar un navegador concreto como es Tor para ocultar completamente nuestra identidad. ¿Qué más? Bueno, pues regla número 1, no entrar en páginas web sospechosas. En España somos muy dados. En el primer momento en el que entramos en una web de descargas ilegales, estamos comprando muchas papeletas para que no entre un virus, cualquier tipo de malware, o para que empiecen a recopilar datos sin que nosotros lo sepamos. Es decir, algo que puede parecer inocente, pero que como sabemos que, o sea, como ellos saben que se utiliza y saben que en parte es ilegal o que por lo menos no está perseguido activamente por la ley, lo utilizan para introducir troyanos, introducir virus, etcétera. Por supuesto, no facilitar las contraseñas a nadie, y se recomienda también de vez en cuando modificarlas, que no sea la misma, es decir, cada 6 meses o cada cierto tiempo modificar esa contraseña. Y lo que les decía antes, ¿no? Cuanto más segura sea la contraseña también, mejor. El uso correcto del correo electrónico, es decir, en función de para qué. Bien es cierto que, bueno, nosotros si utilizamos más el correo electrónico, los adolescentes están empezando a utilizarlo un poco menos, o por lo menos utilizarlo sobre todo para temas más oficiales, digámoslo así. Pero bueno, yo hace poco un chaval que trabaja conmigo en el Media Lab de la universidad, con 20, yo creo que tiene 24, 25 años, no sabía hacer una carta postal. O sea, que no, me sentí viejo, la verdad, porque digo, bueno, pero esto no tiene tantos años, ¿no? Está acostumbrado a las comunicaciones a través del correo electrónico. Y todas las comunicaciones a través del correo electrónico también tienen, digamos, su forma de escribir, que vienen de las cartas, ¿no? Pero empezar con un hola, ¿no? Y empezar dirigiéndote a alguien con un hola, introducir de lo que vas a hablar, explicarlo y luego despedirte, bueno, espero que te vaya bien, saludos, y firmar con tu nombre. Esta etiqueta que puede parecer para nosotros tan normal, no lo es tanto para los adolescentes, porque nunca han escrito cartas a mano y no saben, digamos, no saben las reglas o los códigos normales para escribir cartas. Comprar por internet, algunos supongo que han comprado por internet alguna vez, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes han comprado por internet aproximadamente? Vale, hay bastante. Hace no tanto, hace un par de años eran bastante menos, y había cierto miedo a comprar por internet, pues sobre todo por el tema de que se van a quedar con los datos de mi tarjeta y todo esto. Pero si ya han comprado alguna vez por internet, ya han visto que es bastante seguro, porque las primeras interesadas en que eso sea seguro son las empresas y los comercios electrónicros. Los bancos también han sacado sus propias tarjetas de comercio electrónico seguro, tarjetas que son como las de antiguas de teléfono de prepago, que tú las vas recargando y ese es el saldo que tú tienes en esa tarjeta para comprar por internet. Todo esto también hay que enseñárselo a los adolescentes, es decir, para que sepan dónde, o por lo menos que cuando tengan que comprar, que sea en un comercio relativamente seguro. No es lo mismo comprar en Amazon, que tiene ya su identidad, su reputación, etcétera, que comprar en tiendas de China por internet, con traducciones así rarunas y tal. Existen, se puede comprar, pero en un momento dado no son todos los seguras que a lo mejor podrían parecer desde un principio. Lo del uso de la webcam, lo que les decía, ¿no? Los adolescentes están acostumbrados a tapar con un papelito la webcam del portátil. A mí me cuesta, yo eso por ejemplo a tanto no he llegado, pero que sí es cierto que la gente cada vez lo hace más porque es relativamente fácil acceder a una webcam
y tomar imágenes de esa webcam sin que el propietario lo sepa. Normalmente cuando la webcam del portátil se enciende, se enciende una lucecita. Ya saben perfectamente encenderla sin que se encienda esa luz. Por tanto, tú no te enteras y te están grabando. Que en fin, que en principio si estás tecleando en el ordenador no pasa nada, pero todos con el ordenador ahí en el salón nos hemos levantado, hemos hecho cosas, etcétera, etcétera. Por tanto, Y por supuesto lo de la ubicación, lo de compartir o no compartir los datos de geolocalización. Muy útil para utilizar el GPS, pero ya digo, no sé si en algún momento lo habrá salido lo de ¿desean permitir a la aplicación que utilice la ubicación cuando no están utilizando la aplicación? Y si le damos que sí, significa que está registrando dónde estamos en cada momento. Para determinado tipo de cosas es útil. Yo, por ejemplo, para venir aquí puse la dirección, que por cierto la calle La Paz no la encontraba, puse Huescar y entonces el móvil, como tiene eso, pues te avisa y te dice, pues tienes que irte ya para allá y te saca el mapa, etcétera. En fin, tiene su utilidad, pero que cuando no lo vayamos a utilizar, pues si la desactivamos mejor, si desactivamos la ubicación mejor. Y todo esto intentar enseñárselo también a los menores. Primero que sepan que existe. Hay algunos recursos, por si no lo conocen, ¿no? La página web de chaval.es o la página web de Pantalla Amiga. Hay muchas recomendaciones también sobre todo este tipo de temas de seguridad, por si quieren ampliar todo esto que estamos viendo aquí. La Oficina de Seguridad del Internauta también ayuda a resolver determinado tipo de problemas informáticos relacionados con la seguridad. La Agencia Española de Protección de Datos, que también, como decía antes, si vemos que se está vulnerando algunos de nuestros derechos con respecto a la Ley de Protección de Datos, podemos denunciarlo ahí. Existe también el Instituto Nacional de Ciberseguridad, también para desarrollar todo este tema y concienciar a todo este tema. Y una de las páginas también que funciona muy bien y que tiene bastante información sobre seguridad menores a Internet es la de Protégeles, protegeles.com. ¿Vale? Ahí también hay bastante información. Existe una guía también para usuarios sobre identidad digital y reputación online del INTECO, que es de la que hemos leído la definición primera de identidad digital, que está en el incibe.es, y ya digo, y hay algunas otras páginas como Cuida tu imagen online, protección de privacidad, etcétera. Quiero decir, es un tema que ya está muy desarrollado, que las pautas que le estoy dando yo más o menos de manera general están ya establecidas en protocolos y en guías, y que lo único que hace falta, bueno, pues que quien quiera que se interese un poquito más y siga leyendo sobre el tema. Pero ya digo que lo importante es pensar antes de publicar y enseñar un poco a los menores a comportarse de una forma correcta en Internet y pensar que Internet es una extensión del mundo real y que por tanto tiene sus consecuencias en el mundo real también, aunque por esa anonimicidad y por esa falta, ¿no?, o distancia con respecto a lo que estamos haciendo, pueda parecerle a ellos que no. Y nada más, pensar, como dice ahí, que hay un ser humano detrás de cada tweet, detrás de cada blog y detrás de cada correo electrónico, y que hay que tenerlo presente en cada interacción que nosotros hagamos en Internet, por todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, por todo lo que tiene que ver con nuestra huella digital y todo lo que tiene que ver con nuestra reputación. Así que muchas gracias. No sé si seguimos con el taller.